Bueno, pues estamos sentados en el rincón de leer y yo me voy a marchar hasta Argentina. Ahí vosotros me diréis, ¿y para qué te vas a Argentina? Bueno, pues mira, muy fácil, porque tenemos ahora que hablar de un libro que se llama Madre Patria, que lo ha escrito un escritor que se llama Marcelo Gullo Omodeo, y él está en Argentina. Por eso me voy hasta Argentina y yo le voy a saludar. Hola Marcelo, ¿qué tal estás? Bueno, muy bien. Podrías venirte también a comerte un asadito, capaz que mejor que leer el libro. Hombre, pues mira, podía hacer una cosa. De camino a Argentina, comerme el asado, en el avión puedo ir leyendo el libro. Es decir, que para hacer eso. Entonces, de camino de ida leo y de camino de vuelta lo acabo. Es decir, que esto también sería una opción. Buenísimo, buenísimo. Oye, la primera pregunta que yo os hago a todos los escritores que paséis por aquí y a todas las personas que pasan por el programa es sencilla. ¿Quién es Marcelo Gullo Omodeo? Omodeo, perdón. Es que yo con esto a veces cambio las palabras. Soy un poco de esto disléxico. Omodeo, que quiere decir hombre de Dios, en su original. Fíjate vos, nada más ni nada menos, ¿eh? ¿Quién es Marcelo Gullo Omodeo? Bueno, Marcelo Gullo Omodeo es, curiosamente, un hijo y nietos de italiano que defiende a España porque considera que le molestan mucho las injusticias históricas. Y la leyenda negra es una injusticia histórica, es una mentira escrita sobre España. Y como a mí no me gustan las mentiras, y como siempre me gusta defender la verdad, decidí escribir un libro en defensa de España, no teniendo ni siquiera un centímetro, un gramo, no sé cómo decir, de sangre española, digamos, ¿eh? ¿Es tu primer libro o has escrito ya con anterioridad más libros? A mí me gusta presentar, me gusta hacer la pregunta de la siguiente manera. ¿Cómo ha sido tu primera vez? Tu primera vez escribiendo, claro, bueno, que no nos equivoquemos de cosa. Mi primera vez fue difícil, como todas las primeras veces, porque uno no tiene experiencia, ¿no es cierto? Y entonces mi primera vez es un libro que se llama Argentina-Brasil, la gran oportunidad, y después de eso ya fue un poquito más fácil, porque este es el 8º libro, ¿no es cierto? Es el primero que publico en España, pero yo ya he publicado 2 libros en Italia y 1 en Francia. Así que este es el 8º libro. Ya con la 8ª vez es más fácil. Sí, dicen que sí, que eso es mucho más fácil. Madre Patria, yo siempre cuento una anécdota aquí en el programa, y te la tengo que contar a ti para que tú la sepas, aunque mis oyentes ya la conocen, que es que a mí la editorial, el Grupo Planeta, concretamente la editorial Espasa, me ha prohibido hablar de los libros. Y tú dirás, coño, si te ha prohibido hablar de los libros, ¿yo qué hago aquí? Que sería la pregunta lógica, ¿no? Pero yo te cuento. Resulta que una de las entrevistas que hizo un escritor de novela negra, yo con toda mi buena voluntad le pregunté, oye, ¿qué opinan? No voy a citar nombres para no caer ahí, no meter el dedo en la llaga, que se suele decir aquí en España. Que le dije, hombre, Juan, ¿cómo se han tomado tus lectores que Antonio fuera el asesino? Y aquello no gustó. No me preguntes por qué. El escritor no lo llega a entender, ¿de acuerdo? Entonces yo no hablo ya de los libros y me limito solamente a hacer una pregunta para que tú la contestes. ¿Qué cuentas en Madre Patria? Bueno, cuento que en realidad hay en España una gran tragedia histórica. Esa gran tragedia histórica consiste en que España creyó la historia de España que escribieron sus enemigos, que escribió primero Holanda, después Francia, después Inglaterra. Y tú me preguntarás, Marcelo, ¿y tanto problema por haberse creído la historia? ¿Qué importancia tiene la historia? La historia tiene mucha importancia, porque imagínate que tú ahora sales de la radio, ¿no? Te caes porque y te dan un golpe en la cabeza y pierdes la memoria. Si pierdes la memoria, no sabes a dónde ir, no sabes dónde está tu casa, no sabes que trabajas de periodista, no sabes dónde está la radio, es decir, y aparece otra persona al lado tuyo que te dice, mira, en realidad tú no eres periodista, eres panadero y tienes que ir a tal lugar y vives en otra ciudad. Esa otra persona que te falsifica la historia construye tu futuro. Y entonces el tema de la historia es importantísimo, porque quien controla la historia explica el presente, pero sobre todo construye el futuro. Y los españoles, al haber creído la falsa historia de España, donde España aparece como un monstruo histórico, que está lleno de crueldades, lleno de tiranías, lleno de despotismo, aparecieron después los nacionalismos periféricos españoles como el catalán, diciendo, bueno, entonces si España es ese monstruo, España no solo conquistó América, sino que conquistó a Cataluña y tenemos que separarnos. Entonces, esa falsa historia de sí mismo que los españoles creyeron y que escribieron sus enemigos, conduce inevitablemente a que dentro de 20 años no exista más España, sino que existe una república catalana, una república vasca, una república gallega, de que España
no exista más. Pero a su vez me preocupa también a mí como hispanoamericano, porque esa falsa historia conduce al fundamentalismo indigenista, entonces al rechazo de todo lo traído por España, al decir que tiene que haber naciones indígenas, entonces va a aparecer un estado mapuche, un estado quechua, se va a dividir Chile, se va a dividir Perú, se va a dividir Argentina, y al dividirnos, ¿qué somos? Al dividirnos somos más enanitos, más débiles, y entonces le digo yo, ¿cuál es la ganancia en dividirnos? ¿Cuál es la ganancia en ser cada vez más débiles? En ser segmentos anónimos del mercado mundial. Entonces, se está preparando una gran catástrofe si no detenemos, ¿se entiende?, esta falsa historia que ha conducido a una falsa política. Oye, ¿y esto cómo lo podemos? Es que ¿esto cómo lo podemos arreglar? Porque escúchame, la máquina de viajar en el tiempo, la máquina de viajar en el tiempo no la han inventado. Que no digo yo que no la inventen, pero no la han inventado. ¿Esto qué? Esa es, querido amigo, la gran pregunta. ¿Cómo podemos hacer? Yo hago mi granito de arena, es decir, hago el libro tratando de demostrar que la leyenda negra es falsa. Después tienen que venir los periodistas, los locutores, los hombres de la comunicación para que esta idea se expanda. Y después tienen que venir los profesores, los docentes, diciendo, señores, hemos estado equivocados, hay que enseñar la verdadera historia. Es decir, hay un trípode de intelectuales, hombres de la comunicación, es decir, hombres del pensamiento, hombres de la comunicación y hombres de la educación. Si ese trípode funcionaran bien, hombres del intelecto, hombres de la comunicación y hombres de educación funcionaran y comenzáramos a ver que nos han engañado, ahí podríamos liberarnos de que es nuestro mayor problema. El mayor problema de España no es económico, es cultural. Y ese problema cultural va a conducir a los españoles y a los hispanoamericanos a su ruina final. Entonces, ese trípode tendría que funcionar. Y yo hago mi granito de arena, tú harás el tuyo, otro hará el suyo. Claro, sería mejor que haya 100 libros como Madre Patria, o 1000. Bueno, claro, yo hago lo que puedo. Claro. Oye, ¿cuál es el engaño en los que puedas contar, ¿vale? Que podamos descubrir en el libro. ¿Cuál es el mayor de los engaños de todo en los que nosotros hemos creído que nos han contado esa historia que es verdad pero es falsa? El mayor engaño de todos, te lo digo en una sola palabra. Cortés no conquistó México, Cortés liberó México, porque en México no existía un imperialismo azteca antropófago. ¿Qué quiere decir antropófago? Que era una minoría, una nación que dominaba a otras naciones, y comúnmente una nación cuando domina a otra le roba sus productos naturales, le roba el petróleo, ahora le roba el oro. No, los aztecas lo que le quitaban al otro pueblo eran a sus hijos para comérselo. Entonces cuando vino Cortés no conquistó México, Cortés liberó a los pueblos de México, pero dijo, miren muchachos, ahora voy a mandar yo, pero le prometo una sola cosa, nunca más va a haber un imperialismo antropófago, nunca más una madre va a tener que abandonar a sus hijos para que los lleven a una pirámide, le quiten el corazón y se lo coman. Y vos imaginate que te digo yo a vos, mirá, supongamos que en Madrid hubiese una pirámide y ahí se llevasen a todos los valencianos a que se lo coman. Y yo te digo, mirá, se comieron a tu hermano, se comieron a tu papá, ahora voy a mandar yo que soy argentino, pero nunca más se van a comer un valenciano. ¿Vos qué me decís, Marcelo? Vamos, ya Coño, vamos, claro, pero joder, rápidamente. Hombre, si se comen a mi suegra, igual te dejo, ¿no? Pues pero bueno, eso sería otra cosa. Yo no te pediría tanto, no te haría esa propuesta. Pero claro, hombre, obviamente sí, obviamente te diría, venga, yo voy contigo, no se van a comer a mi gente. Claro, esa es la mayor de las falsificaciones históricas, ¿está? Lo que había en México era un imperialismo antropófago y la mayoría de los mexicanos descendían de los pueblos que los aztecas se comían. Pero cuando yo digo se comían, no es metafórico. No, que se los comían. Se los comían. Mira, en vez de comerse pollo, en vez de criar pollo, ellos conquistaban pueblos para comérselos. Entonces, Cortés liberó a los pueblos, a las naciones oprimidas por los aztecas. Y lo curioso es que los mexicanos hoy no saben que la mayoría de ellos, la mayoría de los mexicanos, no eran aztecas. La mayoría descienden de aquellos que los aztecas se comían. Es decir, que deberían estar agradecidos a Cortés, pues si no, no existirían, se lo hubiesen comido los aztecas. Claro, se los hubiesen comido, pero vamos, eso lo tengo yo más claro que el agua. Oye, el libro es un libro gordo, ¿eh? La gente que no se piense que esto es un libro gordo, lo tengo aquí, el libro gordo, que tiene 577 páginas, creo que son, ¿no? Páginas, sí. 538 páginas. Años, ¿eh? ¿Cuánto? Llevó 20 años. Escúchame, no ¿20 años has tardado en escribir el libro? 20 años, claro, no es poco, no es poco. Ojo, eso es mucho tiempo. Escúchame, y ahora si llega alguien y te dice, oye Marcelo, que yo me he leído el libro en un fin de semana,
Que a ti te ha costado 20 años escribirlo. ¿No te da ganas de darle así con la mano abierta, decirle, pero vamos a ver, que no lo has saboreado, que esto es como guisar todo un día para que tú te comas? Esto, hacer un asado argentino, que lleva su tiempo a hacerlo, que yo los he comido, que me lo han hecho aquí, que eso lleva sus horas de guiso y tal, y para que lleguen y de pronto se lo coman en 5 minutos y no lo saboreen. Tú, es para darle con el libro de canto, ¿no? Tenés ganas de matarlo. Sí, el tipo te dice, yo lo leí, tenés ganas de matarlo. Yo 20 años me llevó de investigación, de estudio, de viajar al Perú, de viajar por todos lados, y la gente se cree que un libro se hace de la noche a la mañana. No, son muchos años, ¿no? Ojo, es como los buenos vinos, ¿no? Un buen vino hay que hacerlo, añejarlo, lleva 10 años de añejamiento, y después te lo tomas, claro, te lo tomas en una noche, pero llevó 10 años hacerlo, ¿no? Es curioso porque justo en la parte central del libro hay unas hojas en color donde se ve el cartel de Doctor Zhivago de la película, hay fotos de Fidel Castro, hay fotos de Che Guevara, hay un montón de fotografías de personajes hay fotos de, bueno, pues de un montón de personajes que estarán relacionados directamente con todas estas mentiras que que narras en tu libro. Yo quiero pararme lo del doctor Zhivago. ¿Qué pinta aquí doctor Zhivago con los españoles y con la llegada a América y el descubrimiento de América? Bueno, te cuento, pues yo lo pongo como un ejemplo moderno de cómo se puede utilizar un libro para hacer propaganda política. Es decir, es muy curioso porque el doctor Zhivago es una obra que escribe un ruso, ¿no es cierto?, en plena Unión Soviética. El servicio de inteligencia británico lee ese libro, dice, este libro es estupendo para desprestigiar a la Unión Soviética. Y entonces se lo dice a la CIA arregla con el Vaticano, que el Vaticano con una de sus editoriales lo publique, que lo presente, se entiende, en un stand del Vaticano en Holanda, y entonces después lo comienzan a hacer famoso y hacen una película sobre eso, y entonces lo usaron el libro como herramienta política. Y yo pongo este ejemplo para demostrar en la actualidad lo mismo que pasó con el libro de Bartolomé de las Casas. El libro de Bartolomé de las Casas no era un libro, era un libelo. Más allá de la buena o mala intención de Bartolomé de las Casas, y Holanda lo ve y dice, papita para el loro, esto es fenómeno para desprestigiar al Imperio Español. Y Holanda hizo 40 ediciones del libro de Bartolomé de las Casas en Holanda, y después otras tantas hizo Inglaterra. Entonces muestro el doctor Zhivago para ver cómo se sigue haciendo siempre lo mismo. Siempre en la lucha por el poder mundial se utilizan cuestiones culturales para combatir un Estado contra otro. Los Estados combaten también así, con libros. Porque la gente se cree que solamente combaten con pistolas en la mano, ¿viste? Que se agarran a trompadas, a balazos, a cuetazos. No. Los Estados combaten entre ellos también en el plano cultural. Y por eso pongo ese ejemplo moderno para que se entienda el ejemplo antiguo de Bartolomé de las Casas y su famoso libro, ¿no? Oye, ¿tú crees que ahora estamos también, escribirán un libro sobre el COVID para conquistar algún sitio o no? ¿O eso es otra guerra? Bueno, esa es la guerra entre Estados Unidos, ¿no es cierto?, y China, y eso sí queda para un programa completo, ¿no? Porque todavía no tenemos suficiente información al respecto. Pero de todas maneras, hay evidente que también hay una cuestión biológica, una cuestión política, una cuestión sanitaria, pero que evidentemente es una cuestión política sin duda alguna. Madre Patria, es el libro de Marcelo Gullo Omodeo. Ahora sí que he dicho bien el segundo apellido, para que no me riñas, que si no, la pata que lo diga mal. Sí. Editorial Espasa, Grupo Planeta. Esto lo podéis encontrar en las grandes superficies comerciales, lo podéis encontrar en plataformas electrónicas, pero yo, Marcelo, yo siempre recomiendo a todos los oyentes que vayan a la librería, a su librería cercana, que hay que echarle una mano a los libreros, porque uno va a una superficie comercial y no compra Madre Patria y puede comprar chorizos, ¿de acuerdo? O carne para hacer un asado, porque lo puede comprar. Claro, pero si a los libreros no vas y le compras libros, ni comen chorizos, ni comen asados, ni comen de nada. Las pobres gentes pasan más hambre que Dios talento. Por lo cual hay que favorecer al pequeño comercio, que es algo importantísimo. Yo no sé en Argentina cómo estaréis con esto del COVID y el pequeño comercio, pero imagino que igual de fastidiado que en España. Muy mal. Y hay que favorecer al autor también. Claro. El pobre autor algo tiene que comer, claro, ¿no? Claro. El pobre autor en Argentina, un asadito tiene que comer. Hombre, o sea, pues compren sí, el libro, que si compran el libro tengo para comprar un asado el día domingo en casa, ¿no? Claro, eso es también un detalle muy importante. Por lo cual, Marcelo, escúchame, que si vienes a España, que yo te prometo aquí en Valencia invitarte una paella, que las hago yo, y que si yo voy a Argentina te buscaré para hacer el asado ese, que tú a España voy a ir,
y a Valencia voy a ir, así que no te salvas de esa paella. No, escúchame, que me salen muy buenas, palabrita del niño Jesús, como decía aquel. Marcelo Gullo Omodeo, Madre Patria, Editoriales Pasa, que muchas gracias por haber estado en El Despertador, que ha sido todo un lujazo poder hablar contigo, que estás allí tan lejos en Argentina, y que esta es tu casa, y que aquí nos tienes para lo que gustes. Gracias a ti, una entrevista magnífica, un programa extraordinario, muy lindo.